Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta ronda de conferencias relacionado a lo que es el traslado de pacientes con COVID-2019 o COVID-19. Y queríamos, como el primer tema, hablar sobre el escenario actual dentro del marco de la pandemia. El COVID nos ha dejado varias lecciones. Primero, el coronavirus es un virus y es responsable de cuadros respiratorios en el humano que dan generalmente el resfriado común. Hay varios tipos de ellos y lo importante es saber que normalmente antes de la pandemia solamente se reconocía que el 6% de los resfríos se asociaban a nivel mundial como agente al coronavirus. Es un virus aparentemente inocuo y que hasta ahora, bueno, sigue la discusión si es un accidente, fue hecho por el hombre, se le escapó a alguien. Esas son preguntas que caen en especulación y van a ser difíciles de responder. Lo real es que empieza en China. Hay reportes que empezaron incluso antes de diciembre y que no fue informado. Lo segundo es que el cuadro que nos contaron inicialmente los chinos ha variado mucho. En las primeras informaciones, por ejemplo, se nos decía que una manera sencilla para poder diferenciar una gripe común del coronavirus era que como el coronavirus es una infección respiratoria baja, si tiene secreción nasal, si tiene rinorrea y tenía dolor de garganta, eso era gripe. Cuando empezaron a llegar los primeros casos al Perú, nos dimos cuenta de que las cosas no eran tal cual nos lo habían contado. Y eso encendió muchas alarmas. En cada país ha tenido algunas variantes de comportamiento y eso también ha generado diferentes reacciones en cuanto a los esquemas de tratamiento. Hay varias publicaciones y lo curioso o alarmante de este virus es de que en la fase presintomática se ha encontrado de que 2 o 3 días antes de que aparezcan los síntomas, esta enfermedad podía ser contagiosa. Entonces, ¿cómo protegernos o cómo tomar medidas en caso de pacientes asintomáticos? O sea, ese ha sido uno de los primeros retos. Lo segundo es que es una enfermedad que empieza con síntomas muy leves y que generalmente presenta complicaciones a partir de la segunda semana en algunos individuos. Hay un estudio francés que se hizo famoso, uno de los primeros, con respecto al uso de la hidroxicloroquina, un antimalárico que tiene también efectos de inmunomodulador, y el uso de acitromicina. La acitromicina se sigue usando. Sobre la hidroxicloroquina hay algunas dudas todavía. Cada país tomó diferente rumbo, algunos más pruebas, otros más aislamiento. Nosotros optamos por un modelo fundamentalmente de un aislamiento precoz. Empezamos a los pocos días con medidas muy fuertes para contener a la población en domicilio, en función de que nuestro sistema de salud ya venía en un estrés permanente y saturado. Y por otro lado, el tema era tratar de aumentar el número o la cantidad de pruebas que se estaban haciendo. Y por eso es que se empezó a incrementar de manera diaria la cantidad de pruebas que se vienen realizando. Este es uno de los virus que tiene más información con respecto al mundo. Podemos hacer el seguimiento el día a día en diferentes páginas y tener información como número de infectados, cuántas pruebas se han realizado, el número de fallecidos, qué regiones son las más o menos que han hecho más pruebas. Y diariamente los que estamos involucrados de alguna manera en ese tema, seguimos diariamente la evolución con asombro de esta pandemia. Estamos
quizás entrando a la etapa de meseta de esta enfermedad en el Perú. Inicialmente se hablaba de que en el aire estaba el virus, no se ha demostrado eso. Lo que sí se ha demostrado es de que tiene una supervivencia dependiendo del material donde caiga, ¿no? Entonces, por ejemplo, si cae sobre cobre o cobre, es 4 horas, si es sobre cartón 24, arenero inoxidable 48, plástico 72 horas. Lo real es que es lábil al alcohol al 70%, es lábil a la lejía al 0.1, 0.2%, también es lábil a la temperatura. Entonces, dentro de todo, felizmente no es un virus que sobreviva mucho tiempo en el ambiente. La mayoría de contaminaciones se hacen de manera directa, cara a cara, generalmente es por inhalar aire con partículas virales, o la otra vía de acceso incluso es a través de la mucosa ocular, ¿no? Por eso es importante el uso de anteojos dentro de las medidas de protección. Si para controlar la pandemia podría no ser suficiente que solo las personas con síntomas limiten su contacto con otras personas, porque las personas sin síntomas pueden transmitir infección. Estos hallazgos subrayan la importancia del distanciamiento social en la respuesta de salud pública a la pandemia. Es muy importante el tema de mantener una distancia prudencial al menos de 1,20 m o 1,5 m entre persona y persona. El tema de la cuarentena en algún momento va a ser suspendida, va a ser levantada, pero nuestra vida ya no va a ser la que tuvimos anteriormente. Va a haber muchas restricciones, sobre todo para eventos públicos o para el tema de contacto con otras personas. Hace unos años participé en algunas conferencias sobre el tema de pandemias, a propósito del SARS, del H1N1, y lo que estamos viviendo ahora no estuvo en ningún escenario, ¿no? El tema de pensar en una cuarentena como se ha aplicado en decenas de países es un escenario en el que no pensamos estar en el pleno siglo XXI, estar inmersos. Tenemos básicamente dos pruebas, las que se hacen. Tenemos la prueba de hisopado, que también se conoce como prueba molecular, que básicamente lo que mide es la actividad del virus. Y tenemos pruebas rápidas que se hacen en base a suero de la sangre para buscar inmunoglobulinas. Las primeras, lo que miden, digamos, es la actividad de la sangre, la actividad del virus, ¿no? La actividad del virus, perdón. Y las segundas, lo que nos van a decir es de que tuvimos contacto y dependiendo de si es IgG o IgM, saber si el paciente está convaleciente. La IgG nos indica que hay una infección reciente y que podría haber actividad todavía. En cambio, al revés, la IgM es la que nos dice que había una infección reciente y que podría haber actividad, convalecencia. Y la IgG es la que se considera que es una inmunoglobulina de memoria, que es la que nos daría la inmunidad definitiva. Estamos haciendo pruebas entre 7 y 10 días a todo el personal del SAMU. En las primeras series que hemos hecho, el resultado ha sido uno de cada 60 pruebas ha sido positiva, varios a IgG. En ese caso, lo que se ha coordinado es hacer el hisopado, y con hisopado negativo y sin clínica indicaría que ya es inmune, ¿no? En cuanto a la clínica, por lo general la fiebre es un síntoma de los más frecuentes, pero no está presente en todos los casos, ¿no? La fiebre aproximadamente dura o se presenta después de 6 días de haber tenido contacto. Los síntomas principales son tos, fiebre y secreción nasal. Y generalmente la fiebre cae en la primera semana, en algunos persiste hasta incluso más de 14 días. La tos es también característica, persistente, el paciente tose de manera constante en periodos de una vez cada 10 segundos, ¿no? Y el síntoma más temido es el de la disnea o dificultad para respirar. Una manera práctica, como hemos venido evaluando si hay disnea o no, en base a esa saturación con un oxímetro de pulso, y cuando no contamos con ellos, podemos utilizar el paciente que cuente del 1 al 30.
de manera continua. Si en una sola inspiración el paciente puede contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, entonces en una sola respiración indica que estamos saturando encima de 99. Si el paciente llega a 15 con dificultad y no puede seguir contando y tiene que tomar aire, entonces tenemos que evaluar a ese paciente, ¿no? Estamos aprendiendo mucho de esta enfermedad y se sigue aprendiendo aún más cada día. La segunda semana en las infecciones de estos pacientes es crítica porque se genera una reacción inflamatoria, vamos a ver una gráfica más adelante, se genera una reacción inflamatoria exagerada que es la que se asocia a la dificultad respiratoria y si el paciente no es atendido en pocas horas, lo que va a pasar es que el paciente incluso pueda fallecer. Eso explica por qué tenemos muertes, entre comillas, súbitas o muertes en tan poco tiempo desde que se inician los síntomas graves. Bueno, el método, digamos, estándar es el hisopado de la mucosa respiratoria y se hace a través de la parte posterior de la nariz, el hisopado nasofaringeo, que también, digamos, es sensible, pero no es 100%. Entonces, esta gráfica es importante porque se estima que 30% de las personas pasan a condición de inmune sin haber presentado ningún tipo de síntomas. 55% de ellos pueden presentar inicialmente sin síntomas y luego presentan síntomas leves o moderados, generalmente para el tratamiento ambulatorio. El 10% son los que hacen síntomas severos y terminan en hospitalización y un 5% de ellos son los que pueden progresar rápidamente a requerir unidades de cuidados intensivos y ventilación mecánica, ¿no? Alrededor de nuestro país del 20% solamente son los que superan el cuadro de ventilador. El otro problema es de que los periodos de ventilación mecánica son prolongados. Acá en la gráfica vemos que están más o menos en 15 días, pero en nuestro país los pacientes que ingresan a ventilación están superando los 30 días en ventilación mecánica, lo que genera saturación de las unidades de cuidados intensivos y lo que hace que se incremente la necesidad de ventiladores rápidamente. Entonces, algunos criterios para hospitalización, tenemos allí fiebre alta de más de 3 días, la gente que tiene fiebre alta hablamos de más de 39, 40, presencia. Estos son criterios para el alta hospitalaria, uno que se escapa del tema de lo que es transporte. Estamos tratando de evitar en el tema de prehospitalario de la manera ser más eficientes y nuestro objetivo es disminuir las muertes en domicilio. O sea, esa es nuestra función, tratar de evitar que el paciente muera en domicilio, tratar de identificar qué pacientes son los que van teniendo complicaciones, para evitar de que haya la muerte súbita en domicilio. Esta gráfica es interesante porque demuestra un poco las curvas de progresión entre algunos países y donde en los países orientales no es secreto que ellos cuando están resfriados de manera cultural utilizan máscaras. Entonces, justamente Hong Kong, Singapur, Japón, Corea del Sur, son países donde la tasa de duplicación de casos se ha hecho más lenta, se ha relentilizado, y básicamente es por el uso de mascarillas. Es una medida de salud pública importantísima, es el uso de mascarillas, tanto en el trabajo como en lugares públicos, más aún en la ambulancia. Sobre el tema de factores asociados también es importante el tema de comorbilidad. Tenemos pacientes con hipertensión arterial controlada o no, como un factor de riesgo asociado, la diabetes mellitus, antecedentes de enfermedades coronarias y enfermedades cerebrovasculares. Recordemos que este virus, de manera especial, más que un tema netamente respiratorio, su acción es a través del endotelio. Y endotelio tienen todos los órganos porque tienen vasos sanguíneos. Si bien es cierto que el cuadro más frecuente que vemos es el respiratorio,
también hay cuadros digestivos que van con diarrea, deshidratación, fiebres altas, y el paciente nunca tose, ¿no? Entonces, los síntomas que pueden presentar los pacientes con coronavirus, si bien lo más frecuente es el respiratorio, no es el único. Entonces, tenemos que abrir un poco porque también hay cuadros de vasculitis en extremidades. Incluso también se ha observado el incremento de ACVs hemorrágicos, porque la lesión es endotelial. Esta gráfica es interesante porque en el primer estadio de la enfermedad lo que tenemos es una respuesta viral y en la segunda semana es cuando se genera una fase inflamatoria exagerada. Y esa fase inflamatoria es la que lleva a que se generen en última instancia cuadros de trombosis. Entonces, más que un efecto netamente viral, es la misma respuesta de nuestro organismo la que genera esta reacción inflamatoria acelerada y que lleva al paciente a la disnea violenta y grave. O sea, al comienzo, por ejemplo, hubo mucha reticencia al uso de glucocorticoides, pero en la evolución, justamente en base a la hidroxicloroquina, es que se está viendo que, por ejemplo, el uso de metilprednisolona ya está en nuestras guías desde la semana pasada y es lo que se viene utilizando en todos los pacientes hospitalizados, asociado a la hidroxicloroquina, asociado a la acitromicina como un antibiótico protector para enfermedades o en todo caso otros gérmenes oportunistas. Les digo, quienes han dado mejor información en las últimas semanas sobre el verdadero comportamiento de la enfermedad y los daños por necropsia han sido los italianos. Esos son los que han dado mejor orientación sobre la fisiopatología y esperamos que en las siguientes semanas también se mejore los esquemas de tratamiento, sobre todo para casos tempranos, antes que progresen a la hospitalización o a la necesidad de requerir una cama en UCI, ¿no? 63% de nuestros pacientes en el Perú producen como síntoma principal tos, 62% dolor de garganta, malestar general, con o sin postración, fiebre 50%, congestión nasal 40%, cefalea 35%, que puede ser secundaria a la fiebre, y el 17% presentan disnea, dificultad para respirar. Ahora, lo que hemos observado también es que la saturación de los pacientes varía durante el día. Y también lo que se agrega con bastante frecuencia es el dolor de espalda, un dolor de espalda bajo. Es otro síntoma que persiste incluso 1 o 2 semanas después de estar asintomático el paciente dado de alta. Otra novedad de esta enfermedad es que cuando el paciente es pronado, colocado boca abajo, el paciente mejora la saturación y respira mejor. Entonces, hay modelos, por ejemplo, hospitalarios para el tema de ventilación mecánica que el 90% del tiempo tienen al paciente en pronación. Tiene algunas peculiaridades. Otro hallazgo interesante, sobre todo en personas jóvenes, hasta en un 30%, que no está aquí porque no se preguntó, es la pérdida de olfato y de gusto. O sea, no conocemos otra enfermedad actualmente que esté circulando que produzca esas manifestaciones. Una persona joven con pérdida de sensibilidad y gusto, tenemos que pensar que es un paciente COVID. Esto es la explicación de los tests, cómo se utilizan. El PCR se eleva, por ejemplo, del 0 al 28 en azul. Luego tenemos la IgG, que es la que puede estar presente entre la segunda y tercera semana, al final de la tercera semana. Y después de ello, a pesar que el paciente pueda estar asintomático, vamos a tener solamente presencia de IgG, que es la que nos daría la inmunidad. Lógicamente, pacientes sin síntomas. Se ha hecho una clasificación de los casos en leve, moderado, severo, con la clínica que ustedes conocen. Básicamente, nuestra intervención, los leves, es una acción telefónica. Los moderados, si tienen algún factor de riesgo asociado, son los que deberíamos evaluar. Estamos implementando, nosotros cuando el paciente accede a la central 106, casi las 2/3 partes quedan en domicilio
y una tercera parte es trasladada. Entonces, estas dos terceras partes estamos implementando un sistema de vigilancia para poder, digamos, hacer despachos más efectivos, ya que el recurso crítico es la ambulancia con el personal. Entonces vamos a dejarles oxímetros con termómetros para poder hacer vigilancia en domicilio. Es algo que estamos implementando a partir de este mes de mayo. Bueno, y los casos graves de manera, este, de manera importante son los que tienen que de todas maneras sí o sí ser trasladados a un hospital y posiblemente ingresados a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Ese es el estudio sobre la hidroxicloroquina y la acitromicina que les mencionaba, donde sí se muestra pues, que hay una mejoría, pero la pregunta sería es ¿a qué? ¿Solamente por hidroxicloroquina o por su efecto inmunomodulador? Tratamientos que se están utilizando, la hidroxicloroquina, acitromicina, enoxaparina como anticoagulante, la metilprednisolona por su potente efecto antiinflamatorio, la ceftriaxona como alternativa endovenosa como antibiótico protector de enfermedades oportunistas. Atorvastatina también se está utilizando en algunos pacientes con factores de riesgo cardiovascular. La ivermectina, que es un antiparasitario también, y se está incluyendo la tocilizumab. Son medicamentos que tienen algún efecto o sumados van a generar nuestro arsenal, nuestro arsenal terapéutico. Bueno, cuando tenemos una enfermedad que tiene varias soluciones, lo que tenemos que pensar es que ninguna de las soluciones que existe es lo suficientemente buena para funcionar sola. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Todavía no hemos terminado de ver en su totalidad las manifestaciones o cómo controlar de manera precoz que los pacientes queden en domicilio de manera segura y no progresen a una cama en hospitalización y menos que lleguen a una unidad de cuidados intensivos. El alcance de este curso o este cursillo es tratar de desmitificar varias cosas con respecto al tema del coronavirus. Lo que buscamos es poder estar en condiciones de hacer traslados seguros, que les brinden la confianza y hacer un uso correcto y apropiado de los equipos de protección personal, mantener en todo momento una distancia segura, evitar el tema del uso de aerosoles y el poder mantener durante toda la operación un buen estado anímico y de salud mental. Lamentamos que mucho personal de salud con responsabilidades incluso se han suicidado en Estados Unidos, por ejemplo, por la carga emocional que conlleva este tipo de pandemias con la gran cantidad de fallecidos. Agradecerles este espacio, esperemos que este curso cubra sus expectativas y nuestra intención es tratar de tener el mayor alcance y poder realizar traslados seguros. Esta era una panorámica, una mirada inicial a modo de introducción y esperemos que este curso sea de provecho. Muchas gracias.